Estoy seguro de que esta plática, en este episodio, te va a hacer preguntas a ti mismo, preguntas de lo que estás haciendo, de quién eres, y las respuestas que vas a escuchar de mi invitado te van a ayudar a tener una orientación de cómo andas, si vas por buena ruta o no. Y bueno, mi invitado de hoy, además de ser mi amigo, es un compositor musical, es profesor de música, es catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además es líder del grupo de alabanza de su iglesia. Además es productor musical. Y entre sus propósitos de la vida está el mentorear a la siguiente generación. Acompáñame en este episodio y disfrútalo. Está padrísimo. Bueno, pues estamos en un nuevo episodio, súper bien acompañados y en un lugar increíble, que no hay que pasar por alto la oportunidad de mencionarlo, ¿verdad? Es este Super Café, La Palabra, que está ubicado en Cantera 5 y que si tienen la oportunidad deben de venirse a conocerlo y a probar. Pues pedir ahorita, ¿no? Por las Yo ahorita me circunstancias. meto un frappé de perdida. A fuerzas, sí. A fuerzas. Sí, sigue teniendo el servicio así de Uber Eats, ¿no? Sí. Te puedes pedir y todo. Ahorita no puedes venir, nos pasaron chance nada más para grabar el episodio, pero la verdad qué mejor lugar que este, que ha sido sede de muchos acontecimientos muy padres, al menos para mí. He tocado en un par de ocasiones aquí y está súper bonito, se siente súper a gusto. Gracias a Carla por las facilidades, a Joaquín que nos permitió estar aquí. Y sí, vénganse o pídanlo, ¿no? Sí, y pues a los que ya reconocen la voz de nuestro invitado, ya supieron quién es, y a los que no reconocen su voz, permítanme presentarles a Moller. Yeah. Ah, caray. ¿Qué, de dónde? O sea, el problema con esa clase de nombres Ya es de vamos a que empezar, ¿no? se lo imaginan. O sea, los que están hoy escuchando el podcast, ¿no? Yo quiero nada más, cuando dices Moller, ¿no? O sea, Moller. probablemente se ¿Tú eres imagina Moller? vato acá, ¿O quién? güero, ojos verdes, ¿no? Escandinavo, lo que tú quieras. ¿Tú quieres describirte físicamente? No, sí. A ver, dale. Todo lo contrario. No te creas, tu chaparrito, moreno, guapo, eso sí, sin ¿Cuánto mides? 1.70. Ok. Uh-huh. Y el nombre... Orgullosamente 1.70. Orgullosamente, sí, como no es una estatura nada despreciable, ¿no? Alguien me dijo que Benito Juárez medía como 1.30, 1.40. Ajá. Bueno, estamos muy bien, por encima del promedio presidencial. Ya, te ganaste por ahí. Sí. Y claro, para los que no lo saben, y porque siempre me gusta de alguna manera dejar en claro de dónde surge este nombre, pues no es más que una contracción, ¿no? De mis dos apellidos, Uh-huh. unos apellidos muy españoles, muy mexicanos, ¿no? Molina, Hernández, y entonces de ahí surge el término de Moller, ¿no? Me gusta cómo suena su acústica, ¿no? Así cuando lo mencionas se oye rico, entonces sí me lo dejé, ¿no? ¿Te lo pusieron? ¿Te lo dejaste? Fíjate lo que pusiste? Fue un amigo que tuve hace muchos años. Si ahorita lo veo probablemente no me reconozca Lo que veníamos platicando. Pero él hizo lo mismo con sus apellidos. Uh-huh. Se oía horrible, ¿no? La combinación, pero lo apliqué a mis apellidos y se me hizo que se escuchaba bonito, ¿no? O sea, se dice rico. Entonces él te sugirió o él fue el ejemplo y luego tú lo aplicaste. Sí, él fue el ejemplo. O sea, él de repente se empezó a nombrar así y yo dije, ¿por qué? Ya me explicó. Entonces dije, a ver cómo sería el mío. Y entonces de repente cuando las personas me preguntan ¿por qué Moller? Y les explico este rollo, pues lo otro es decirles, bueno, ¿cómo sería el tuyo? ¿No? Así se vuelve como una dinámica, un rompehielos, ¿no? Algo así. Sí, o sea que yo sería Mertor. Está bien, ¿no? Me gusta lo de Thor. Ajá, Dios del trueno. Sí, Thor se ve bien. Los truenos y yo, ¿verdad? Oye, bueno, Moller, su nombre es Jonathan. Jonathan, sí. Así Jonathan me bautizaron. Molina Hernández. Así me bautizaron, ese es mi nombre de pila. ¿Tú en tu placa, en tu tumba, quieres que diga Moller? ¿Quieres que diga Jonathan? ¿Qué quieres? No pienso mucho en qué quiero que diga mi lápida, Okay. ¿no? Pero la verdad es que sí me siento muy cómodo ya a partir de hace como unos 10 años. No hay problema, o sea, tú eres Moller. Sí, con Moller, o sea, y de repente si me dicen Jonathan o Johnny o como sea, ¿no? Pues igual respondo. ¿No sientes que más bien que ultrajaste el nombre que tus padres te dieron? Pues no, porque incluso pues siguen estando presentes, ¿no? Al contrario, o sea, creo que es honrar también un poquito del nombre que mi madre me dio, porque pues tenemos dos apellidos, ¿no? Uno de tu papá, uno de tu mamá, los combina los dos.
Entonces a mí se me hace padre, ¿no? ¿Se te hace a gusto ya? Sí. Pues sí. tengo un conocido que sus papás le pusieron su nombre Ismael. Ajá. Y en cuanto nació, le empezaron a decir Abner. Neta. Sí. ¿Pero por qué? Porque era el segundo nombre que querían ponerle como opción. Pero no se lo pusieron. Pero no se lo pusieron. Entonces, a la fecha, ¿quién es? Es Abner. ¿Sale? Le mando un saludo. Y bueno, vamos a estar platicando de ti, vamos a estar platicando de tu vida. Y la única pregunta que es obligada en este podcast es: ¿quién eres? ¿Cómo respondes tú a esa pregunta? A mí creo que para las preguntas que hasta el momento he explorado, creo que no hay ninguna más filosófica, más introspectiva, más definitiva que cómo cada quien responde esa pregunta, ¿no? ¿Quién eres? O sea, eso significa que cada persona ha dado una respuesta claro, diferente. digo, hay alguien que puede decirlo en una frase Ajá. 100% metafórica, filosófica. Sí, o sea, tú tienes esa respuesta, la has pensado, la has meditado, o tan práctica como cualquier explicación de ti mismo que quieras dar. Sí, pues mira, yo sí creo que definirlo en una frase dejaría muchos cabos sueltos, ¿no? O sea, tratar de decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy lo que Dios dice de mí, o algo así, es algo muy atinado, no necesariamente erróneo, pero que sí deja muchos cabos sueltos, ¿no? Porque como personas tenemos múltiples facetas, y eso no tiene nada que ver con hipocresía o algo así, no, simplemente que nos desarrollamos de diferente manera según el círculo en el que estamos, y somos personas tan sociables, seres tan sociables, que tenemos muchas clases de círculos, ¿no? Entonces, definirme en una frase yo sí lo consideraría un poquito impráctico y riesgoso. Pero lo que sí puedo decir es que soy la mezcla de todas esas definiciones que en cada uno de los círculos me hacen ser quien soy, ¿no? Entonces, yo creo que para definirme, al menos a mí, yo tendría que explorar cada una de esas partes que me completan, que me complementan, que son la suma de quién soy, ¿no? A mí hace mucho, incluso si lo buscas ahí en mis redes, ahí está la prueba, hace mucho yo quise dar una definición, ¿no? Y yo puse, soy la suma de las personas que amo y que me aman. Me acuerdo que eso puse, ¿no? Y como yo también más o menos sabía que me ibas a preguntar eso, reflexioné un poquito acerca de esa respuesta. Bueno, eso quiero que hagan todos. Sí, reflexioné un poquito acerca de eso y te digo, es romántica, ¿no? Es poética. Dale, son las mejores. Me refiero a esa, ¿no? Me refiero a esa que di hace algún tiempo, okay, acerca de que soy la suma de las personas que amo y que me aman, ¿no? Y sin embargo, ahorita siento que no, o sea, siento que define una parte, define muchas de las cosas que hay en mi corazón. Sí, porque que hay de los que no te aman, me definen o los que también, no amas. ¿no? Exactamente. Entonces, yo lo que sí quisiera hacer es utilizar el tiempo que me puedas dar en este espacio para buscar definirme a partir de las distintas perspectivas, de los distintos enfoques y de los distintos círculos en los que he podido tener injerencia, ¿no? Y si al final de esta plática podemos llegar a una frase que ya nos defina en general, pues qué padre, y si no, pues yo creo que la seguiré buscando, ¿no? Y yo no tengo ningún problema en irme de este podcast sin saber quién soy, en una frase, ¿no? Sí, no le tienes miedo tampoco a la indefinición, a la incertidumbre, ¿no? O sea, creo que nos estamos también construyendo día a día y nuestra definición no está escrita en una piedra, ¿no? Y lo que somos ahorita probablemente mañana ya no lo somos y somos personas diferentes a quien fuimos hace un año o hace 5 años, ¿no? Y justo ahorita lo platicábamos, cuántas personas nos reconocerían de la prepa, de la secundaria, cuántas personas al vernos o al platicar con nosotros se darían cuenta que fuimos sus mejores amigos, quizá en mi caso, y como tú me decías, probablemente haya personas que no lo sepan. ¿Por qué? Porque no somos lo que fuimos hace tiempo, somos un presente continuo, ¿no? Somos un constante cambio en el que lo que nos define, creo que lo más perdurable, lo que más pudiéramos buscar como puntos de referencia, pues es que nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros valores, ¿no? Y aún así, pues esos van cambiando con el tiempo, nuestra percepción acerca de la realidad, acerca de la sociedad, acerca de Dios, acerca de la familia, acerca de los amigos, acerca del trabajo, va cambiando constantemente, ¿no? Y por eso es que creo que llegar a una definición se puede en tanto conocemos el contexto general. Ahorita sería como un spoiler, ¿no? Tratar de decirlo al inicio del podcast. Yo creo que podemos platicar y ya buscar al final una definición que nos satisfaga. Ok, me haces pensar en que precisamente de nosotros conocemos lo que tal vez conocemos del universo, ¿no?
que mayormente es oscuro y que mayormente es inexplorado, y que hay algunas cosas que ya de alguna forma, bueno, tuvieron sus destellos de luz. Exacto. Y pudimos reconocer algo, pero ¿y cuánto hay todavía sin explorar? Deja tú sin explorar, que no se ha manifestado, que no ha surgido. No hemos estado bajo ciertas presiones, no hemos estado en ciertos escenarios, entonces no conocemos nuestra respuesta ante tantas variables que puede haber, y que bueno, eso por una parte, pero por otra pues el ser humano es esencialmente el mismo aquí en China, ¿no? En cualquier parte. Habita el mismo cuerpo. Pues de alguna forma tenemos muchas similitudes, sí. y puedes más o menos identificar qué puede estar viviendo un ser humano en cierta edad porque tú pasaste ya por esa edad, o puedes más o menos darte una idea de qué vas a hacer tú en cierta edad más adelante porque conoces a personas que ya cruzaron por ese camino, y hay ciertas nociones que sí te puedes anticipar. Pero bueno, qué padre, a mí me gusta eso. Hablaste de partes que te conforman, ¿no? ¿Y qué son estas partes? Bueno, lo pensé también, te digo, lo analicé y traté de darle una especie de estructura, ¿no? Que de nuevo creo que no le hace justicia a la humanidad en sí, que es tan orgánica, ¿no? Y en la que obviamente todas las partes que nosotros pudiéramos definir de nuestra persona pues están entrelazadas, ¿no? Entonces hablaría yo de tres partes, pero que se combinan, que se unen, que son orgánicas, y que de ellas pues obviamente surgen también distintos frentes, ¿no? Pero al menos como para tratar de darle un orden, es más bien una búsqueda de orden en este podcast, ¿no? Más que definitorio. Yo hablaría de tres partes que me complementan. Lo primero es quién soy como persona, ¿no? Como ser social, como humano, ¿no? El segundo sería quién soy como artista, como músico, ¿no? Que es a lo que me he dedicado durante mi vida profesional. Y tercero es quién soy profesionalmente hablando, ya quizá el término un poco más estricto o más severo, ¿no? De la palabra. Entonces, la persona, el músico, ¿no? Y el profesional. En esas tres partes lo divido. Oye, a ver, cuéntanos de tu persona entonces. Ok, sobre mi persona. ¿Quién soy como persona? Primero, soy hijo, ¿no? Soy hijo de dos papás a los que amo mucho y que me instruyeron desde muy pequeño a buscar a Dios, a tener a Dios como una referencia central, como un centro de mi vida, y a quienes estoy muy agradecidos por la educación que ellos pudieron darme. Actualmente ambos son pastores, ambos tienen una iglesia muy, muy hermosa en un municipio del estado de Chihuahua, al que ellos visitan regularmente. No viven allá, viven aquí en la capital, pero se están moviendo regularmente para atender a la congregación. ¿Eso desde que tú naciste? No, eso tiene como 13, 14 años más o menos que sucedió. Antes de eso asistíamos a otras congregaciones, pero desde que yo tengo idea, mi mamá conoce a Cristo a los 3 años, ¿no? Cuando yo tengo 3 años, pues no, ella, cuando yo tengo 3 años, y por eso es que mi primer recuerdo, mis primeros recuerdos son siempre en la iglesia, ¿no? Son siempre verla evangelizando, ¿no? Ella tuvo un ímpetu por la evangelización increíble. Yo en mis primeros recuerdos, Eduardo, lo que tengo en mi mente es ir a un pueblo que se llama San Andrés. Está más o menos entre Santa Isabel y Cuauhtémoc por la Libre. Ir a ese pueblo, ir en tren, no sé por qué tengo esa imagen. En aquel entonces íbamos en tren, ir con mi mamá a las plazas, y ella predicaba así a grito abierto, ¿no? Evangelizaba y todo. La recuerdo vistiéndome de muñeco de ventrílocuo, ¿no? Me pintaba la cara de blanco, me ponía unas rayitas aquí en la boca y me cargaba y me ponía, y ella la hacía de ventriloquista, ¿no? Era como la estrategia. Ajá, era como un sketch, ¿no? Y ahí, de ahí hemos vivido un montón de aventuras evangelísticas con distintos proyectos, a veces con la iglesia, a veces con proyectos ya un poco más formales a nivel nacional y todo, pero ella siempre fue una gran amante de la evangelización, y sobre todo la evangelización infantil. Entonces a mí me tocó muchas veces vestirme de payaso, hacerla de mimo, ser Jesucristo negro, ¿no? O sea, era así una de papeles que me tocaba, cargar bocinas para poner el equipo, ir a las colonias en más necesidad. Entonces fue una etapa de formación muy importante para mi vida, en lo que, si bien es cierto, se me instruyó que el servicio a Cristo era fundamental, que servir a Dios era parte de nuestra vida. También yo fui
encontrándome con Dios por mi propia parte, ¿no? Encontrando ese Dios que mi mamá predicaba, que mi mamá nos instruía, me ponía a leer la Biblia, me levantaba a orar a las 5 de la mañana. O sea, fue un periodo en la niñez muy, muy intenso, ¿no? De búsqueda de Dios, y eso debido a que mi mamá siempre ha sido una gran guerrera, no solamente por mi opinión, sino a quien le preguntes, que la conoce, sabe que ha luchado muchísimo por el Evangelio, y esa fue mi primera formación, fue el primer contacto que tuve con Dios, ¿no? Con el trabajo y con el servicio para Dios. Ahora, mencionas mucho la figura de tu mamá, está como en el spotlight de esta influencia espiritual. ¿Tu papá qué rol jugó? Ahí el llamado en algunas ocasiones, no sé si en todas, pero por lo general recae en uno de los dos, ¿no? Y lo hemos visto en la mayoría de los ministerios pastorales, en los que por lo general hay una persona que destaca en el ministerio pastoral, mientras que la otra persona tiene ese llamado a apoyar, ese llamado a hacer la fuerza, a hacer el sustento, a hacer el soporte, ¿no? Mi papá es Atlas totalmente, mi papá es Atlas. Lo que mi mamá pudo hacer, lo que mi mamá ha podido hacer hasta ahorita ha sido por el gran soporte y apoyo que ha sido mi papá, no desde un principio, porque él fue renuente en un principio a esto, pero de un tiempo para acá, de que él se encuentra también con Dios, o se reencuentra con Dios, él empieza a ser una fuerza poderosa, una locomotora del ministerio que Dios ha puesto en mi mamá. Entonces la impulsa, la apoya, la sigue en sus locuras, y es el ejemplo que yo he tenido desde chiquito, ¿no? Ver a mi papá que jamás se rindió, que aunque nosotros venimos de una familia realmente humilde, ¿no? Él se encargó durante año tras año de ir construyendo un patrimonio para nosotros. Entonces tú no sabes, para mí, que era algo también que no podía dejar pasar, esto de nuestros orígenes, a mí se me hace increíble, porque a veces vemos a las personas como son ahorita y no sabemos si vienen de allá o vienen de acá, ¿no? O sea, ¿cuál fue el origen, ¿no? de esa persona? Claro. Y yo creo que es bien importante honrar el trabajo que mi padre, a través de su trabajo, a través del sustento que él llevaba semana tras semana, de su capacidad de administración, pudo hacer. Yo estoy seguro que no voy a poder llegar tan lejos, o sea, abrir tanto el espectro como lo hizo mi papá, desde que lo conocí, desde que es mi papá, hasta el día de hoy. O sea, ha subido, ha llevado a la familia a un... Sí, o sea, se ha superado como increíblemente persona. De tal manera que te digo, yo estoy seguro que ni aunque le eche todas las pilas del mundo voy a poder hacerlo, porque él realmente se la rifó y se la sigue rifando. Oye, entonces, ¿no es eso como un tipo de complejo que cargamos todos los hijos? ¿No sientes como...? ¿Lo sientes tú? Yo también lo siento, o sea, veo a mis papás y sabes que de alguna manera no va a ser la opinión general, sí, pero es tu opinión porque precisamente conoces ese contraste de lo que eran a lo que son, y estás hablando en términos no nada más materiales, ¿verdad? O sea, sí. no nada más los aspectos materiales, sino que te das cuenta del avance intelectual, profesional, emocional inclusive. Y caray, o sea, sí hay una distancia enorme entre el punto A y el punto B. Sí, y que tú lo aspiras, o sea, digo, al menos yo lo pongo como meta, yo digo... Pero que si lo aspiras y luego te sientes chiquito, ¿no? Sí, o sea, pues esa meta que, como te digo ahorita, quizá no la voy a alcanzar, pero sí es el modelo, ¿no? Sí. Que tú pones, porque puedes hablar de quien quieras, ¿no? De un Richard Garner, o ¿cómo se llama? No me acuerdo, este empresario, ¿no? Que también así creció increíblemente, y puedes ver historias de superación en la televisión y todo, pero jamás vas a tener la información de primera mano como la tuviste con tu papá, día a día, semana tras semana, viendo los conflictos en real, ¿no? En vivo, y eso pues realmente es inspirador, ¿no? Es realmente inspirador. Entonces te digo, si hablamos de orígenes, hablaríamos de eso, de un encuentro con Dios muy cercano a través del trabajo de mi madre, y de un ejemplo, ¿no? De fortaleza y de lucha también muy importante por parte de mi padre. Oye, ahora, siempre como que hay un perfil muy definido entre papá, mamá, por sus personalidades, ¿no? Que de alguna manera hay a quien le toca que sea un papá muy consentidor, muy chipleador, muy amoroso, expresivo, y hay a quien le toca el robot, ¿no? Ajá. El que es una momia, el que es un papá frívolo, el que es un papá que a duras penas en un día te saludó, le salió en la vida un te quiero, mientras que hay otros que son un mar de expresiones de cariño y demás, y viceversa. También quien tiene a su mamá
a veces que es una señora muy linda, muy amorosa, muy que hace como favores de amor, ¿no? Y siempre, ¿qué quieres comer? Y la otra parte, ¿verdad? La mamá que no le sacas ni un favor, que nomás está pensando en ella antes que en los hijos, no sé, o sea, ya ves que hay tanta variedad. Sí. ¿Cómo te tocó a ti eso? O sea, ¿qué recibiste de cada uno? Mira, te lo digo en 2 palabras, ¿no? Es más, te lo digo en una palabra, ya encontré una que lo resume. Okay. Primogénito, ¿no? Okay. Entonces, a nosotros siento... ¿Tú eres primogénito? No, bueno, o sea, soy primogénito en un sentido, Ajá. según los psicólogos, pero de ser el primero, el que abrió la matriz, no. Simón. Mira, yo siento que los primeros son los del experimento, ¿no? Lo he visto así en otras personas que son así como yo, que son los primeros hijos. Nos toca ver el desarrollarse, el trabajo de padres, ¿no? Desarrollar la imagen del padre, y entonces sí me tocó ser el prueba y error quizá de mis papás. En algún momento fueron muy severos conmigo. Y luego me dio coraje porque con mis hermanos ya siempre se fue relajando, ¿no? El asunto. ¿Cuántos hermanos tienes? 2. Okay. Un hermano de 3 años menor que yo y una hermana 10 años menor que yo. Entonces la hermana, ya sabes, la más chiquita, mujer y todo, ¿no? Rosas, ¿no? Y todo. Pero de alguna manera yo también creo que la vara dura, ¿no? Que lo estricto no es para nada despreciable. O sea, que aunque sí bien fuimos carne de cañón para su formación parental, hoy tengo un referente muy distinto a como quizá lo hubiera sido si no hubieran sido tan estrictos conmigo. Entonces, agradecido. Hubo muchas cosas que yo no entendí, por ejemplo, cuando les dije que iba a estudiar música, ¿no? Y que ellos no lo pudieron comprender. ¿Qué querían para ti? No sé qué querían. No había una respuesta clara de lo que ellos tenían en mente. Simplemente me dijeron, si vas a estudiar música, pues no te vamos a dar ni para el camión. Esa fue su frase, ¿no? Me acuerdo. Pero gracias a eso, por ejemplo, yo me tuve que meter a estudiar una carrera que sí me pagaran. Estudié electrónica industrial, no me acuerdo de nada. Me pagué mi carrera de música, ¿no? Y pues fue tanto lo que yo trabajé por esa carrera que obviamente pues para mí representó mucho, le di siempre mucha importancia. No sé si hubiera sido diferente, entraríamos en el campo de los hubiera, ¿no? Pero quizá todo fue un truco, ¿no? Quizá todo estaba planeado y me ayudaron a conseguir lo que yo quería por mis medios. Cumplieron su palabra, no me dieron ni para el camión, ¿no? Pero terminé, me gradué, ahorita estoy dando clases ahí, ¿no? Terminé una maestría. Entonces yo digo, qué padre, quizá todo era un plan. Cuando me casé, me dijeron, vas a durar 1 año aquí en la casa y de ahí a ver cómo le haces. Y yo dije, pasó 1 año y dijeron hasta aquí, ¿no? Entonces, dije, si era en serio. Y en aquel entonces, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de comprarme una casa. De alguna forma son firmes. Sí, son la neta. Entonces tuve la oportunidad de comprarme una casa, y ahorita tengo mi casa, ¿no? Entonces digo, quizás si mis papás me hubieran dicho, quédate otro año, mira, vamos a hacer esto, algo así, no sé, en el campo de los hubiera, quizá no tendría un patrimonio como el que tengo ahorita. Entonces, mis papás siempre han sido firmes, siempre han tenido una idea de cómo deben de ser las cosas, siempre mejor a como a ellos les tocó, eso lo han dejado muy en claro, siempre tratando de buscar una mejoría en nosotros. Y hasta ahorita creo que ha dado resultado. Te digo, aunque hay veces que no lo he comprendido, que me ha costado entender las decisiones que han tomado, al final sí pareciera como que todo estaba fríamente calculado. Esto es entonces en tu parte de la persona, de persona. Ajá. Como hijo. Como hijo, ¿Qué sí. más? Soy esposo y soy padre, ¿no? Es bien importante. Oye, dos niñas. 3 esferas muy grandes, ¿no? Ser sí, hijo, sí. ser esposo, ser papá, o sea... Y ser hermano, ¿no? Ya con eso tienes... Sí, tienes para otro podcast, ¿no? Pero sí, también yo creo que pasa igual en cualquier situación. La ayuda, el apoyo que puedes recibir de la persona con quien tú decidiste estar y compartir tu vida es siempre importantísimo. Y hemos vivido por muchas cosas, hemos vivido por muchas circunstancias, pero a la fecha son tanto mi esposa como mis 2 hijas son personas que me hacen feliz, ¿no? Que me complementan. Y no, hombre, ¿qué te puedo decir de mis hijas, ¿no? Chesid tiene 8 años. Verla crecer, ver cómo se desarrolla, ver cómo crece a pasos agigantados, cómo se va convirtiendo. La otra vez estaba en la iglesia y de repente me llega una notificación, un mensaje de texto.
lo abro y es mi hija, vato. O sea, tú no sabes lo que es eso para mí. Comprendo, entré a otro nivel totalmente en el que yo estuviera chateando con mi hija. O sea, no sabes. Es muy distinto, se siente algo muy raro, como la primera vez que te dicen papá o cuando ves sus primeros pasos, así, o sea, pero recibir un mensaje fue a la vez como un foco rojo, ¿no? Pero a la vez también como chido, porque ya platicamos por ahí, me manda caritas y yo le mando videos y todo, y también pues generamos una dinámica distinta. Samara acaba de cumplir 2 años, es también un corazonzote grandote, tiene síndrome de Down, entonces nos ha enseñado a ser padres de una manera que nunca nos preparamos y que nunca supimos. Lo que vivimos con Chesit, pues realmente ahora es muy distinto. Ahí anda, se para, se cae, dice apenas sus primeros balbuceos y todo, y realmente es una manera muy distinta de vivir la paternidad, ¿no? Es acercarse a Samara y amarla por todas esas diferencias que la hacen ser ella y que la hacen tan diferente de Chesit, ¿no? Entonces, en el carácter de padre yo creo que hemos aprendido mucho, pero siempre hay como una constante, y eso te lo quería decir porque me pasó justo hace unos días. Me habló un amigo y me preguntó y me dijo, te voy a ser muy honesto, te voy a hacer una pregunta muy honesta, y me dijo, tus hijas no han sido como un poquito este aspecto que quizá evitaron que algún proyecto tuyo, que algún como un freno, una carga, como un freno, me lo dijo. O sea, es una persona que de mi entera confianza, claro, ¿no? es un pensamiento que bombardea la mente de muchos sí. que están casados, inclusive y que solteros, están pensando en tener hijos y que están pensando seriamente en su respuesta ante esta cuestión, ¿verdad? De hoy quiero tener hijos o no. Yo no sé cómo te has topado tú con esta idea en las generaciones jóvenes, y yo no sé cómo fue la respuesta de nuestra, o al menos de mía y tu generación, de si sí o no. En mi caso, siempre la respuesta era fácil, sí. Sí, claro que sí, quiero tener hijos. Okay. Los hijos están incluidos en mi proyecto de vida, y es curioso, te digo, tampoco que haya entrevistado a toda la gente del mundo, ni de todas las edades y generaciones, pero me ha tocado ver muchos casos de jóvenes y adolescentes ahorita que dicen que no, sí, que no quieren, y que precisamente lo piensan porque consideran que puede ser un obstáculo para la realización de sus vidas. Y bueno, no sé. Sí, ese fue el caso, o sea, es muy similar, ¿no? O sea, obviamente hay un temor ante, como honesto, el válido, proyecto de vida, y legítimo, sí, claro. En mi caso, yo le dije, sí, si no hubiera tenido a Chesit y a Samara, yo probablemente hubiera hecho muchos discos, hubiera conocido a mucha gente, hubiera viajado a muchos lugares, me hubiera convertido en tal o cual persona. Pero si sumas todo eso, ¿sí?, no es nada comparado con tener a mis hijas. O sea, jamás se va a comparar. Sería como ponerte los reinos de la tierra enfrente, ¿no? O sea, no los puedes cambiar, ¿no? Es decir, que la respuesta es sí hay un sacrificio de por medio. Claro. Sí hay un intercambio de aspiraciones personales por el deber de cumplir con tu rol de papá. Eso es una realidad, pero que finalmente nada que te ofrecieran a cambio de la experiencia de ser papá, en tu caso y en los criterios personales que tienes, es ni de chiste lo cambio. Digo, la pregunta ni se hace, yo creo, ¿no? Pero de alguna manera sí estuvo bien hacer el ejercicio, ¿no? Ajá. Hacer el ejercicio porque te hace entender eso, o sea, te hace entender que no necesariamente un hijo va a ser un freno. O sea, un muy buen plan de vida, como tú decías ahorita, probablemente puede incluir a tus hijos y tus aspiraciones profesionales. ¿Tú lo recomiendas? Todo, ¿no? Sí, Yo pero somos muy malos para planear, sí, o sea, de repente las cosas se nos vienen encima, los planes nos cambian, las situaciones se mueven, ¿no? Hay muchas piezas móviles en nuestra vida, y realmente creer que te vas a poder salir con la tuya, con un plan de vida perfecto en el que vas a poder hacer todas las cosas, solamente digo que las posibilidades son muy pocas. Entonces, sí. No, arriésgate, ¿no? Contémplalo, pero ten en cuenta que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Claro, definitivamente. O sea, además, ¿qué clase de modelo te inspira la idea de no querer tener hijos para alcanzar metas personales? Empieza a considerarlas y luego te vas a dar cuenta, pues, que son artistas muy reconocidos, políticos que están en algún puesto pues súper trascendente, sí, en las decisiones de un país, no sé, hasta científicos, si tú quieres, deportistas,
Y de repente te vas dando cuenta que hay gente que precisamente sacrificó lo uno, es decir, lo tener una familia, una estabilidad, entrecomillada la estabilidad, ¿no? Una idea de ser papá, ser mamá, lo intercambiaron por aquel sueño y que después, ¿cómo se le puede llamar a estos remordimientos? Llegan unos remordimientos, cambios de percepción de la vida y que no creo que nomás pasen de aquel lado, ¿no? También pasarán del lado de los que fuimos papás. Claro. Tal vez, ¿verdad? No estamos exentos. Quizá en algún futuro llegue la idea de, chin, hubiera podido ser distinto si lo hubiera hecho de aquella otra forma, Ajá. no teniendo hijos. Te digo, ahorita tal vez estamos hablando en la fotografía de este momento de nuestras vidas. Yo lo puedo decir con mucha seguridad. No hay nada más exótico que yo haya vivido, ni nada más extravagante ni intenso que tener la oportunidad de ser papá. Claro. Sí, te digo, yo no sé si o jamás la pregunta va a ser ¿cómo te diré? En serio, ¿no? O sea, yo creo que jamás vamos a hablar en serio de ¿y si no hubiera? No tiene caso. Nos hacemos este experimento y la respuesta es fácil. Claro que las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Claro que, o sea, simplemente la respuesta es sí. Si hubieran sido diferentes. ¿Qué hubieras hecho con tu tiempo? ¿Qué hubieras hecho con tu recurso? Quién sabe, quizá te lo hubieras pasado en el Xbox en vez de cumplir tus sueños, ¿no? Sí. Ahora, ¿quiénes van por esa línea de decir no vamos a tener hijos, ¿no? Porque queremos dedicarnos a nuestra profesión? Yo también lo aplaudo, ¿no? Claro. O sea, se me hace muy, muy padre, porque hay personas que no tienen hijos porque no quieren, personas que no tienen hijos porque no pueden, ¿no? Y se han dedicado y realmente han sido disciplinados en aportar algo al mundo, ¿no? Quizá no una vida, sí, pero sí un conocimiento, una aplicación del conocimiento. Y oye, qué padre, hay ejemplos en la ciencia, hay ejemplos en el arte, en la que las personas voluntariamente o quizá porque así fue, no tuvieron hijos, ¿no? Pero inclusive en las cuestiones ministeriales. Claro, o sea, un Pablo, ¿no? Algo así, si quieres irnos muy derecho, pero que aportaron algo tremendo. Entonces, qué chido que lo hagan, los aplaudo, ¿no? Pero sí, como decir, tener hijos no querer tener hijos por miedo, por inseguridad, porque así lo están haciendo los demás, pues no sé, yo creo que sí requeriría un análisis un poco más profundo, ¿no? Estamos hablando de la parte de la paternidad, pero no quiero como dejar pasar la oportunidad de hablar de matrimonio también. Sí. Muchas conferencias y muchas pláticas que di junto con Karina, hace poquito tiempo me di cuenta que siempre las habíamos trazado por la parte de lo que nosotros habíamos hecho. Sí. ¿Sabes? O sea, de la opinión de conocer a alguien, buscar a alguien, evaluar a esa persona y, bueno, finalmente tomar una resolución de concluir en el matrimonio, ¿verdad? De finalizar yendo juntos a un altar, hacer un compromiso social también, civil. Y hace poquito, te digo, tuve un descalabro de que habíamos sido muy parciales. Ajá. De llevarnos la línea de como si todo el mundo se tuviera que casar, ¿me explico? Sí. Y tengo que ser de alguna forma franco, de que nunca, a pesar de que las conferencias que dábamos estaban basadas en una perspectiva bíblica, ¿verdad? Cristiana, de la opinión y la cultura cristiana, nunca mencioné que Pablo decía mejor no se casen. Ajá. ¿Sabes? O sea, nunca lo dije. Lo omitiste. Ajá. Omisión involuntaria. Involuntaria, no era algo consciente como que táchalo, no, ignóralo. Pero nunca la mencionamos. Y la Biblia, Pablo, muy enfáticamente lo recomienda. Casi de que, ¿qué dice la Biblia del matrimonio? Puede alguno llegar a decir, pues dice que no te cases mejor. Incluso pone algunos argumentos intensos, ¿no? Como piensa que el que esté casado sienta que ni está casado y el que está haciendo algo sienta ni que está haciendo nada, ¿no? Porque es más trascendente estar atentos a la obra de Dios. Y esas cuestiones no las mencionábamos, casi siempre dando por sentado que todo el mundo se tiene que casar. Pero pasa el tiempo y te das cuenta que esa idea universalizada de que a fuerzas todo el mundo tiene que caer en el matrimonio ha generado muchas heridas. Uh-huh. Ha generado dolores en personas que ven su vida no plena porque les faltó encontrar a su media naranja, pero por una idea impuesta casi o impositiva de la sociedad. ¿Qué tienes que contarnos tú de la cuestión matrimonial
Pues bueno, yo no soy muy así como de dar conferencias de matrimonio, así como ustedes. No era de matrimonio, era como de noviazgo. Ok. ¿Sí te acuerdas, no? Sí. Pero al menos te puedo hablar de mi experiencia, por ejemplo, con mis padres, ¿no? En el caso de mis padres, ellos vienen obviamente de una formación mucho más tradicional, en la que, como tú dices, el matrimonio era inexorable, ¿no? O sea, pasas por ahí, es para toda la vida, que la muerte los separe, etcétera, etcétera. Ahorita no podemos negarnos a que los conceptos de matrimonio han mutado para la sociedad. No necesariamente que los límites o los parámetros morales hayan cambiado, pero sí ha cambiado para la sociedad el concepto, el valor, la necesidad, ¿no? Y como tú dices, ¿no? O sea, incluso la Biblia es enfática en cuanto a que desde la perspectiva paulina, pues no necesariamente tienes que casarte, ¿no? Si te vas a dedicar, como mencionábamos ahorita con los papás, igual, si realmente tu vida la vas a dedicar a algo tan importante, o sea, que estás focalizado realmente en una misión y sientes que el matrimonio pudiera contrarrestar eso, pues no lo hagas. Yo creo que es lo que Pablo quiere mencionar, no sé. Sí, ¿por qué? Porque está implícita una atención como al bebé, como al niño. Como a la esposa, como al esposo. Esposa, ¿no? Al o sea, esposo. claro, o sea, tú le das tu corazón a la persona con la que te casas, te creas otro corazón para dárselo a cada niño, a cada hijo tuyo que tienes, ¿no? Entonces, yo entiendo la perspectiva, casi, te digo, no me quiero ir de calle, pero casi alcanzo a comprender a Pablo desde esa perspectiva, ¿no? Pero lo que yo sí sé es que para muchos de nosotros, yo soy muy romántico, ¿no? Yo sí creo que hay una media naranja, ¿no? No sé si para todos. Oye, en tu caso es una media naranja que está ahí en alguna parte del mundo y tienes que hacer lo imposible por encontrarla, o un grupo de posibilidades en donde tienes que echarle coco y también de alguna forma consultar consejos de tus papás, buscar tal vez en oración alguna respuesta divina. Sí, ¿sabes cómo? Porque hay unos que tienen la postura de una persona que está en el mundo y tiene que Dios llevarte paso por paso hasta encontrar en el mapa la tachita donde está el tesoro, ¿no? Y hay otras personas que te dicen, tranquilo, o sea, imagínate que la ibas a conocer en China y finalmente nunca fuiste a China, ¿sabes? Todas estas cuestiones de... Sí, te voy a decir mi punto de vista. Sí, claro. ¿No? Cito aquí a Sambel Abraham Jan Babayan, maestro de oboe, ¿no? Que él me decía él hablaba acerca de la profesión, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el tema. Él decía, nosotros somos pelotitas de colores. Casi no hablaba el español en ese entonces, estoy hablando más de 10 años, venía llegado apenas de Armenia y él me decía, nosotros somos pelotitas de colores que andamos botando por la vida y en algún lugar están unos platitos con el mismo color, ¿no? Botamos y caemos en un platito. Cuando caemos en el platito que es de nuestro color, entonces es cuando somos unos virtuosos. Él hablaba, te digo, acerca de la profesión de la música, ¿no? Él es un excelente oboísta, increíble, tú lo puedes escuchar, es el oboísta de la Filarmónica, y él dice, yo siento que no caí en mi color, ¿no? ¿Él dijo? O sea, yo siento... ¿En qué se basaba? En el ámbito instrumental, profesional, en el ámbito instrumental. Y él decía, yo siento que no caí en mi color, no sé para qué yo hubiera sido un virtuoso, ¿no? O sea, quizá hubiera sido un virtuoso, y él me lo dijo, construyendo casas, ¿no? Para otra cosa, ¿no? Para la otra economía. Cosa. O sea, pero el vato, te digo, maestro, perdóname, pero el compa es un perro, ¿no? Sí, o sea, un perro. Tú nunca te hubieras Sí, o sea, a mí me sorprendió muchísimo esa manera de como entenderlo. si Michael Jordan hubiera terminado También diciendo Jackson, ¿no? También Jackson, pero que hubiera terminado diciendo Michael Jordan, yo no caí en mi color en el básquetbol, imagínate, súper raro, sorprendería. Súper raro. Entonces a mí me hizo pensar, y es un pensamiento que yo he traído desde hace mucho tiempo. Yo creo honestamente, Eduardo, que sí hay un diseño perfecto. O sea, un plan que lleva. No, hablando, como decíamos, cayendo ahorita, por ejemplo, a las personas, ¿no? Que no podemos, al que quizá algunas personas llegan y algunas otras personas no llegan, ¿no? No significa que la persona con la que te cases, o sea, si no es ella, entonces vas a vivir en miseria y todo eso, porque entra esto otro, lo que tú dices. Que puede ser como tu maestro. Exacto, o sea, un virtuoso, o no un virtuoso quizá, pero un gran ejecutante del oboe, ¿no? Entonces, pero que hay un sentimiento. Yo quiero creer
que estoy tratando de ser yo cada día un mejor oboísta para mi esposa, ¿no? Estoy tratando de convertirme cada vez en más virtuoso, en ensayar más, en practicar más. Estoy utilizando la analogía, ¿no? Yo quiero ser su color, no sé si lo soy, ¿sí? Pero quiero ser, ¿no? Y sin embargo, te digo, para mí me parece que yo llegué al color adecuado, ¿no? Pero creo que es una cosa que cada quien, yo creo que he conocido a la persona que llena todas mis... Y finalmente, aunque platiquemos horas y horas de esto, ¿cuándo podríamos comprobarlo? No, es imposible. No se podría es confirmar imposible. Esta teoría, es solamente una manera de ver estas abstracciones. Pero te digo, de alguna manera es una percepción muy personal en la que va a variar según cada persona. Yo me voy, te digo, por lo poético y por lo romántico, si quieres. Fuera de ahí, creo que cada quien trabaja. Ya sea que sea tu media naranja o lo que sea, tienes que trabajar, tienes que chambear, ¿no? Día con día, ¿no? Entonces, en un ambiente favorable o en uno completamente hostil, ¿no? De alguna forma hay que esmerarse, hay que... Sí, totalmente. O sea, si el príncipe azul no llega y rescata a la princesa, pero se queda hasta ahí, pues van a vivir muy miserables, ¿no? Entonces, ese vivieron felices por siempre, pues es un trabajo constante, día a día, en el que te tienes que esmerar, ¿no? Ese final feliz no es más bien como un horizonte inalcanzable, ¿no? En el que día con día estás haciendo lo mejor para poder seguir siendo esa persona que tú quieres ser para el otro, ¿no? Bueno, para los que nos están oyendo, nada ha cambiado. Para los que nos están viendo, ya vieron algo en nuestras manos. Tuvimos que hacer una pausa porque hubo una interrupción de esas interrupciones honestas, ¿no? Claro. Vinieron precisamente a pedir. Vinieron a hacer su vida un poco más feliz. Sí, y entonces un par de cafés. Nos antojaron y yo pedí un frappé vainilla Oreo con una bola que está increíble, o sea, por aquí se las cuento y a un precio que no me la puedo creer, o sea, comercialote, ¿no? Y yo me estoy tomando mi frappé así directote. Más padre, ahora te voy a escuchar con más ganas. Sí, ¿verdad? Ahora te voy a dejar hablar más. Que le sigas dando. Vamos saltando un poquito de la parte de tu persona a tu parte de artista, ¿te parece? Sí, está bien. Artista es una palabra que luego se malinterpreta, ¿no? Y a mí me gustaría comenzar simplemente definiendo la palabra, no como luego se llega a entender como de telenovela, así de televisión. Un artista pues obviamente es un profesional del arte, alguien que se ha dedicado al arte, y en mi caso yo desde que decidí estudiar música, pues desde ahí me he involucrado bastante, no solamente en la música, sino en otras ramas humanistas, ¿no? Y sobre todo artísticas. De ahí que, por ejemplo, ahorita, pues yo me sienta muy cómodo, tanto hablando de música, como hablando probablemente de danza, de teatro, de artes plásticas, de un poquito de filosofía y sobre todo de literatura, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo que este sector de mi vida pues, se llama morir el artista, ¿no? Es una chamba, es una profesión y es algo que sobre todo me motivó desde un principio a hacer cosas. Algo que tiene el arte es que no se repite, es que es innovador, es nuevo, es novedoso, es creativo. Y a mí hace unos meses fui a un congreso donde nos decían, o sea, cosas que ahí están, pero que quizá nunca les pones atención, que la cuarta palabra de la Biblia es creatividad, ¿no? En el principio, no sé si recuerdo, en el principio Dios creó, la quinta, ¿no? Depende la versión de la Biblia que estés utilizando, pero el primer texto de la Biblia te habla que Dios es creativo, ¿no? O sea, que Dios crea. Entonces, se me hizo bien padre eso, porque quizá mi primer sueño al momento de pensar en el arte como una profesión fue el crear, ¿no? en el poder darle al mundo algo que yo hiciera, ¿no? Y que yo pudiera aportarle. Yo me acuerdo muy particularmente, muy específicamente, que mi acercamiento a la música sucedió yo creo que en el último año de secundaria, lo cual obviamente pues para una persona que quizá busca desempeñarse como un ejecutante virtuoso en el ámbito artístico, ya sea la danza, el teatro, lo que sea, pues es una edad súper aletargada, ¿no? No tenía yo ya solución. ¿Qué edad era? ¿Qué serían? Como
13 O sea, años. fue donde quizá. te llegó el gusto por la música. El gusto por la tu primer música, ¿no? Dije, contacto. órale, yo pudiera vivir ¿Cómo de fue? esto, ¿no? ¿Qué pasó? Dos cosas probablemente. La primera fue una influencia de un cierto tipo de música que yo escuché, ¿no? Yo no estaba muy acostumbrado a escuchar música, pero cuando escuché a esa banda, me di cuenta y descubrí todas las bondades que tiene un ensamble musical, una canción, una producción, etcétera. Yo todavía sin los términos, obviamente, pues la experiencia me tocó bastante. Y segundo, pues que me empecé a rodear, obviamente, de personas que hacían música, ¿no? El primero de ellos probablemente haya sido o los primeros hayan sido los músicos de mi iglesia, ¿no? A los que yo veía y admiraba. Luego mis compañeros de secundaria, con los que fui desarrollando ahí la habilidad de tocar la guitarra y así. Pero pues sí, creo que para la mayoría de nosotros el contacto más cercano que tenemos con músicos, al menos en el ámbito cristiano, pues es en la iglesia, ¿no? Ves a los músicos, los idolatras, ¿no? Dices, qué perro, qué machín, me encantaba la batería, me hice amigo del baterista de la iglesia, y el baterista tenía una banda que se llamaba El Rey y Yo, una banda viejísima que tocaba como música, un poquito de country, más o menos, por eso el nombre así, medio agreste. Y me acuerdo que el bajista un día, que fue el que me enseñó batería, se fue a vivir a Estados Unidos, no sé qué pasó, y me ofreció la oportunidad de poder tocar el bajo, ¿no? Fue la primera banda en la que toqué. Obviamente no era mi género ni nada, pero yo no sabía nada de géneros todavía, no, estaba muy chiquito. Pero ya te generaba un placer. Una emoción increíble, una emoción increíble, sobre todo porque eran personas a las que yo admiraba. Se trataba de 3 hermanos que tenían su banda, entonces yo era amigo, te digo, del baterista. Entonces llegar a esa banda, yo no tocaba el bajo, yo no tocaba el bajo, a mí me enseñaron así, pícale aquí, pícale acá, ni siquiera do, re, mi, ni nada, no, o sea, posiciones. Y te juro que con esa banda yo me fui a una gira por la sierra, vato, porque te digo que era así como... No, fue una experiencia increíble. Ahí andaba yo en Samachique, en Krill, tocando en comunidades tarahumaras, ¿no? Tocando esa música y todo. Pues para mí fue una experiencia que nunca, que tuvo pues un impacto único en mi vida, ¿no? De ahí empecé a tocar en la iglesia, ¿no? Conocí a una persona que luego me invitó a tocar a su iglesia, y entonces ya tuve yo la oportunidad de tocar en un lugar que no era mi iglesia, que fue prácticamente como reventar la burbuja, porque durante mucho tiempo yo solamente me dediqué a tocar en esa iglesia, pero ya conocer otra congregación y poder tocar con ellos, ¿no? Sí, o sea, fue diferente. Empiezas a darte cuenta que el mundo es más grande. Sí, dijeron los Hillsong, there is more, ¿no? O sea, there is more, much more. Sí, entonces de repente ya poder ir a visitarlos, y sobre todo ya sin ser parte, sino como a manera de invitado, ¿no? Te generaba también una experiencia muy, muy padre. De ahí que surgió mi interés por dedicarme de manera profesional, por estudiar música. Ya te dije cómo fue ese proceso. Pero cuando yo estaba estudiando la carrera, pues obviamente me empecé a topar con muchas más personas que se dedicaban a eso, e incluso algunas de ellas cristianas, no muchas, porque te diré que hasta ahorita se nos parecerá bastante común que el muchacho, el chavalito centennial que cristiano, que toca la guitarra, ya va a Bellas Artes a estudiar, pero eso hace algunos años no era tan común, no era nada común. Entonces por ahí me topé con un trombonista que tocaba en una banda, de esas bandas que se dedicaban a tocar en 15 años y en bodas, cristianos, ¿no? También hacían campañas y todo. Entonces me empecé a trabajar con ellos, y eso expandió todavía más mi experiencia musical. Empecé a conocer muchos otros ámbitos que yo desconocía, empecé a conocer personas también. Una de ellas en particular, que un día nos acompañó a tocar en esa banda, se convirtió en uno de mis más fuertes amigos, y con el cual yo empecé a trabajar también de manera musical en su iglesia, con su grupo de jóvenes y todo. Y yo me acuerdo que un día, porque todo esto que te estoy diciendo fue un asunto también de proceso, ¿no? Fue un asunto de formación muy importante. Desde que yo aprendí a servir a Dios desde mi iglesia local, desde mi iglesia pequeña quizá, hasta servir en otra iglesia con otra congregación diferente, un poco más grande, a trabajar, o sea, que me pagaran por tocar, ¿no? Que también es como, qué chido, en ese grupo en el que yo estaba. Y sobre todo en ese grupo también devolver de nuevo al trabajo evangelístico, ¿no?
en el que ellos iban, y este concepto que no sé cuántos de los que lo escuchan lo conocen, pero esto de campaña, ¿no? O sea, es también medio arcaico el término, pero pues era la manera de difundir el evangelio en los 2000, ¿no? Pues sacabas tus bocinas a la calle, a donde fuera. Tú dices los 2000, pero para otros es los 80s, ¿no? O sea... Claro, es un modelo que tenía muchos años, a mí me tocó, te digo, en esa época, hoy ya no lo veo tanto, por eso lo menciono, pero te iba a sacar el equipo de sonido de la iglesia probablemente, si tenías esa oportunidad, y lo ponías en la calle, y en la calle empezabas a pulmón abierto a gritar el evangelio, a cantar unas canciones, Oye, etcétera, ahorita etcétera. me imagino que hay cierto problema con las familias del vecindario, ¿no? Del fraccionamiento. Sí. Ha cambiado totalmente la dinámica y no sé, mientras se generen nuevas dinámicas de evangelismo, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí, en aquel entonces era la forma en la que lo hacíamos. Este grupo se dedicaba a eso, o sea, apoyar a las iglesias que quizá no tenían la posibilidad de sacar un equipo de sonido, que no tenían músicos. Entonces íbamos nosotros y nos tocó ir a cualquier lugar al que tú quieras. Grandes iglesias, terrenos baldíos, lugares así inhóspitos, lugares donde nos atacaban, donde era mucho más reacia la actitud, congresos, o sea, viví un montón de experiencia con ellos, como te digo, a la vez 15 años, bodas, o sea, de todo, era lo que pudiéramos definir en el argot musical como un grupo versátil. Pero ¿no? tú eras un adolescente. Sí, yo tendría, bueno, más o menos ya chavo, yo creo que tendría como unos 18, Okay, 18 años. Ya más sí, grandecito. Ya estaba, te digo, estudiando la carrera, 17, 18 años, conocí, te digo, a muchas personas que hoy forman parte importantísima de mi vida. Estoy muy agradecido por ese tiempo de formación. Aprendí a hablar con las personas. Cuando muere, desgraciadamente, el vocalista de esa banda, yo tomo su lugar en la dirección vocal, ¿no? Y entonces me toca aprender a dirigir. Me toca aprender a invitar a las personas a adorar a Dios, me toca invitar a las personas a compartirles el evangelio, y eso lo hice durante años. Entonces fue un periodo sumamente formativo, Eduardo, ¿no? En el que yo no pudiera tener la libertad, la soltura que tengo ahorita en un escenario, ¿no? Si no fuera por esos años de formación, ¿no? Esos años en los 15 años, en las bodas, en las campañas, en los lotes baldíos, ¿no? O sea, fue muy importante para mí. Y eso hace que lo que hago ahorita, yo sienta que es honesto, ¿no? Sienta que no lo tuve que copiar y que no lo estoy copiando al vapor, como siento que de repente sucede. Hasta ahí voy a dejar ese comentario, ¿no? Lo tuve que vivir, lo tuve que sufrir también, ¿no? Pero a la fecha, te digo, me sirvió de una gran escuela. Conozco a esta persona que te digo que a su vez, y te digo, llego a esto y quiero hacer énfasis en esto porque es una parte importantísima de mi vida musical, que me apoya, que me llevó a otra iglesia, a tocar en su iglesia, y con él hago mi primera grabación en estudio, ¿no? Era un cover. Es más, lo voy a decir así como va, era un cover de Guns N' Roses, ¿no? Okay. Pero con otra letra, Okay. con una letra de amor, ¿no? O sea, está muy raro. El chiste es que íbamos a grabar en un estudio y fuimos a aquel entonces incipiente Natural Records, ¿no? Jusai con su Mac así que tenía de colores, ¿no? Verde fluorescente, no me acuerdo qué era. Llegamos y fue mi primera experiencia en estudio. Ahí hicimos lo que pudimos y todo, estuvo padre la canción. El asunto es de que ahí fue la primera vez que yo conocí a Jusai. Después, ya estando en este otro grupo que te digo que era como versátil, conozco a otra persona. Para aquel entonces a mí ya me había entrado como el gusanito de la composición. Ya quería, como te digo yo, no solamente interpretarlo de otras personas, sino también tener una voz propia, ¿no? Decir algo que nadie más hubiera dicho. Pensé en un concepto que era el de la alegría, el del gozo, el del júbilo, ¿no? Y compuse una canción que se llamaba Júbilo. Y fui pues a aquel estudio al que había ido en alguna ocasión, ya lo conocía, hablé con Jusai, le dije quiero grabar esta canción, la grabamos. Las cosas se movieron muy rápido en aquel entonces, de tal manera que estábamos grabando la canción y yo ya tenía fechas para presentarlo en Centroamérica, ¿no? En 3 países de Centroamérica. Entonces fue como un periodo muy muy veloz que aún no alcanzo todavía a procesar del todo, pero saqué el sencillo en el 2012. Nos fuimos, ese amigo que me llevó a la otra iglesia que te estoy diciendo,
y yo nos fuimos a Centroamérica, aterrizamos en Panamá, fuimos a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, y estuvimos presentando la canción, era una sola y lo demás eran covers, ¿no? Así, o sea, sí. Pero estuvo súper padre, luego la canción les gustó mucho, salía en los tops, ¿no? De las radios cristianas y me mandaban las imágenes, entonces fue una época, digo, muy rápida, muy veloz, muy bonita, de la cual todavía conservo muy buenas amistades y una gran experiencia, ¿no? Regreso y un día mi amigo me dice, acompáñame a visitar a Jusay, ¿no? Llegamos a visitarlo y cuando me ve Jusay, que ya me conocía por la canción que habíamos grabado y por mi canción, me dice, qué bueno que vino. Desde aquel entonces él y yo nos referíamos a nosotros mismos como maestro, ¿no? Okay. Entonces, qué bueno que vino, maestro, me dijo, porque necesito que me ayude a grabar unas guitarras, ¿no? En mi vida, Eduardo, yo había grabado algo para alguien más, o sea, excepto aquella cancioncita de Guns N' Roses, ¿no? Y mi canción, yo no había grabado nada para nadie más. Y de repente José me dijo, qué bueno, sacó las sesiones y me dijo, grabe unas guitarras sobre esto porque estoy bloqueado, algo así me dijo. Bueno, yo muy seguro por fuera, pero así con las piernitas temblándome, empecé a grabar y empecé a crear y empecé a diseñar unas líneas de guitarra para aquellas canciones. Pasó como medio día más o menos en que estuve trabajando 2, 3, 4 canciones y de repente entra el intérprete de las canciones, ¿no? Ajá. Y eras tú, ¿no? De repente me doy cuenta que era el disco de Eduardo Meraz. Y para mí, en aquel entonces también, la figura de Eduardo Meraz, pues era algo muy importante. Era una persona a la que yo admiraba bastante, que conocía pues, su trayectoria, ¿no? Lo que había hecho hasta el momento, y yo lo admiraba bastante, así que fue para mí un honor realmente saber que estaba trabajando para ese disco. De hecho, mira, ¿lo traes? Sí, para los que están en el... Oye, buenísimas letras, la verdad. Yo las escucho y digo, ¿en serio escribe estas cosas? Me acuerdo que... ¿Es en serio? Sí. Sí, de verdad, y luego también. Yo tengo mi favorita, ¿no? Creo que sí lo he dicho y sin problema lo diría 1,000,000 de veces. Un mejor lugar. Para mí es mi letra favorita. Todas están bien chidas, pero un mejor lugar a mí me rompe. O sea, la oigo y digo, wow, increíble. O sea, me encanta la cita en la que te basaste, ¿no? Y todo. Me gusta mucho. Me tocó grabar esas guitarras, ¿no? O sea, trabajamos en este disco obviamente junto con Meni, ¿no? En las guitarras, pero para mí fue mi primer encuentro ya con la música, vamos a llamarlo así, pues profesional, ¿no? Porque lo que yo había hecho, te digo, me llevó a lugares muy padres y todo, pero pues fue como muy rápido, ¿no? Así muy, muy intenso. Esto para mí fue mi primer trabajo así profesional, como músico, si le queremos decir así, de sesión, ¿no? Sí. Y me acuerdo que tú me firmaste el disco, ¿no? Y es uno de esos detalles, es uno de esos detalles que yo realmente atesoro, ¿no? Porque recuerdo la última frase que pusiste en tu dedicatoria, ¿no? Estábamos en Chili's, me acuerdo, y ahí cómo no. Me lo firmaste. Yo me acuerdo mucho, Chili's. Ajá, de lo que comimos. Sí, qué rico. Me acuerdo que me pusiste unas palabras muy padres, muy bonitas, que qué gusto de conocernos, de trabajar juntos. Y la última frase decía, nos vemos en la cima. ¿Te acuerdas de esa frase? O sea, parece loco, ¿no? Decirlo ahorita ya después de tantos años, pero sigue siendo una aspiración que yo tengo, ¿no? No hemos llegado a la cima, o sea, seguimos escalando, ¿no? Pero... Oye, aunque cima puede ser lo que cada quien le quiera poner de valor. Claro. Pero para mí la cima es llegar a estar en la eternidad, ¿sí? Con Dios. Ese es mi goal, ¿verdad? Claro. Mi meta. Obviamente entiendo. No significa que no puedas tener otras metas, aquí, claro, desde luego. Sí. Pero esa es la verdadera cima. Por eso te digo, o sea, hay una cima que no vamos a alcanzar en esta vida, ¿no? Pero sí me inspira, ¿no? Sí me inspira claro. A que mis otras cimas, a que mis otras metas, ¿no? Yo pueda llegar a ellas. Entonces, se los digo sin problema y les digo, me gustaría tener la prueba y que fuera el disco. La verdad, ese ya no lo encuentro. Pero eso decía, nos vemos en la cima y realmente marcó mucho para mí este disco. De ahí... Oye, te quiero preguntar aquí, aprovechando, ¿no? Creo que uno de los conceptos que son conceptos que se definen de una forma muy personal por cómo los concebimos, cómo los percibimos, es precisamente ¿no? De éxito. Así como te decía, de que puede ser muy filosófico el pensar en quién eres, también llega a ser muy filosófico pensar qué es éxito para ti, qué es lo que te da plenitud. ¿Tú cómo describes o cómo defines éxito? ¿Cómo lo concibes para ti mismo? Bueno, la respuesta en automático, o sea, obviamente sería decir, pues lo que
te hace sentirte autorrealizado, ¿no? Pero sería fusilarse a Maslow un poquito, ¿no? Yo creo que nosotros ponemos nuestras metas del éxito basados en modelos. Entonces, ese es un arma de doble filo, ¿no? Porque de alguna manera te puede comprometer a querer aspirar a ser como alguien o aspirar a ser como lo que alguien hizo, ¿no? Y eso creo que sí puede llegar a ser frustrante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros tenemos capacidades, vivimos en un contexto muy particular que nos ofrece de alguna manera opciones que no necesariamente son las mismas que otras personas. Entonces, ¿yo qué quiero ser? Pues yo quiero ser como Marcos Witt, ¿no? Y órale, esa es mi cima. ¿Voy a llegar a hacerlo? Si no llego, quizá me vaya a deprimir, ¿no? Por no haber llegado. Pero realmente analicé el contexto en el que se dio el éxito de Marcos Witt, realmente analicé las particularidades que definieron el éxito de Marcos Witt, o solo vi la imagen, el icono que me presenta el modelo, ¿no? Entonces, para mí el éxito está en la claridad del modelo que escoges para perseguir, ¿no? De qué tanto realmente estás analizando tu meta, ¿no? Tu goal, ¿no? Y así, qué pasos vas a seguir para conquistarlos. Yo te podría decir ahorita, me siento una persona exitosa en lo que he hecho hasta ahorita, sin duda, ¿sí? Me siento muy bien. Siento que lo que he hecho hasta ahorita, lo que he dejado atrás, no sé, por ponerle una palabra así que quizás está muy fuerte, pero mi legado, ¿no? Probablemente estoy satisfecho con lo que he hecho, pero no me detengo, ¿no? Y sigo creando nuevas ¿Estás metas y nuevas contento, cimas. no satisfecho? Exacto, sí. No te has rendido, estás todavía en busca de... No puse mis casas en renta y me eché a mi hamaca, ¿no? Al contrario, quiero seguir trabajando, quiero buscar nuevas metas que me reten, ¿no? Y que me hagan hacer cosas diferentes. Entonces, ¿Qué sería para ti llegar al final de la vida? O sea, ¿qué tendría que pasar para llegar al final de la vida, voltear atrás y decir, fui un fracaso? O sea, fracasé. Fallé en lo que aspiraba. Mira, yo creo que uno sabe cuando cedes ante el temor, ¿no? Yo creo que ese es, para mí, en lo personal, Sí. el mayor obstáculo que he tenido que vencer para obtener los éxitos que he tenido hasta ahorita, mis éxitos personales, ¿no? Sean del tamaño que sean la cantidad que sean. Cada uno de ellos ha supuesto la superación de un temor muy particular. No es lo mismo el temor que tienes o el temor que se te presenta para superar una adversidad y lograr un objetivo que para otro, ¿no? Cada uno es un temor distinto, cada uno plantea dificultades distintas, ¿no? Y entonces ahí es como lo que platicábamos ahorita fuera del aire, que que tanto te vas adaptando, ¿no? Yo me sentiría insatisfecho, me sentiría fracasado si volteo atrás, si mañana o en un año o en 10 años volteo atrás y veo que sigo siendo el mismo, ¿no? Porque significaría que detuve mi crecimiento, que no busqué nada más. Creo que eso significaría para mí un fracaso, ¿no? Yo soy un tipo de persona que evoluciona, que se adapta, que cambia, ¿no? Creo que para mí esa sería la definición, no que sea para todos, te digo, es muy personal, para mí esa sería la definición de fracaso, ¿no? No superar un miedo y por lo tanto permanecer idéntico a como estaba el día anterior o la temporada anterior. Y ahorita, desde la edad que tienes y desde el momento en el que estás viviendo, ¿qué proyección hacia el futuro tienes de lo que sería la máxima aspiración de lo que Moller debe de ser? La iluminación, el nirvana. Sí, a esa otra cima, ¿verdad? Sí. Mira, cada temporada, como te decía, te enseña muchas cosas. Aprendes a conocerte mejor tú, aprendes a conocer mejor tu entorno, aprendes a reconocer qué tan importante es contar con elementos en tu vida que van a hacer que puedas lograr completar tus sueños, llegar a tus sueños o los sueños de Dios, ¿no? Sobre todo. Y entonces a mí me ha quedado muy claro, al menos en esta última temporada, me ha quedado muy claro esto del contexto, Eduardo. Y yo les quiero ser muy sincero a ti y a quien nos escucha, yo quiero serles muy sincero. En estos últimos años yo me he puesto a analizar el contexto personal, el contexto social, el contexto económico, eclesiástico, administrativo, académico, todos los frentes, ¿no? Me he dado cuenta que estamos en un mundo de oportunidades desiguales, en un mundo que favorece a unos y desfavorece a otros,
en un mundo que ofrece virtudes y ventajas que no van igual, ¿no? Somos iguales, es una frase muy bonita, ¿no? Pero de alguna manera sí hay muchos elementos que se deben considerar, ¿no? Entonces, a mi ver, yo sí he aprendido a conocerme mejor, a conocer mis limitantes, ¿no? A entender mejor que la única persona que realmente me conoce y sabe qué tan lejos puedo llegar, no soy yo, es Dios, ¿no? Entonces, en un principio mis sueños pudieron haber estado basados en fantasías, como los de todos, por eso se llaman sueños, ¿no? En fantasías, en modelos altísimos, ¿no? Que poco a poco pudieron haber causado en mí, como te digo, cierta frustración. Pero llega el punto, te digo, en esta temporada yo he comprendido que necesito conocer bien qué es lo que Dios quiere de mi vida, porque Él es el que me conoce realmente a mí, conoce todo de mí, me ha visto desde antes de que naciera y Él ya sabe lo que yo puedo hacer. Él tiene así, la Biblia lo dice, o sea, Él nos conoce cada cabello de nuestra cabeza, ¿no? Entonces yo digo, ¿quién es el mejor para ponerle un tope? O para no ponerlo, ¿no? En cuanto a qué podemos lograr. No somos nosotros, ¿no? O sea, podemos ponernos nosotros podemos ponernos metas que estén basadas en nuestros intereses, porque ahí están, nuestros intereses son muy bonitos, ¿no? Pero yo creo que sí es bien importante, te digo, en estos tiempos me he puesto a pensar y me he puesto a razonar en que solamente Dios conoce realmente hasta dónde mis aspiraciones pueden ser legítimas. Hay sueños, Eduardo, que yo tengo ahorita, que ya sé que no se van a cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que no contemplé ciertas cosas. O sea, ¿tú puedes compartirnos un sueño que ya sabes que no se va a cumplir? Un sueño juvenil, por ejemplo, un sueño juvenil. No sé, una gira mundial. ¿Sí? O sea, yo sé que no se va a cumplir. Y se oye raro decirlo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ahora me conozco más a mí y sé que ese sueño juvenil que yo tenía al momento de, por ejemplo, entrar a la licenciatura en música, ¿no? Que si quiero ser rockstar, ¿no? Cambió, pero no significa ahora que vivo en depresión, ¿no? Que me quiero morir por eso. Al contrario, me di cuenta que la música era mucho más. Ahorita, por ejemplo, sé que no solamente la música, sino ahorita también tocando el tema del ministerio, es mucho más. Ahora mi atención está focalizada en otros sueños, mucho más tangibles, mucho más reales. Si llega la gira mundial, qué perrote, bienvenida, welcome, ¿no? Pero hasta ahorita te digo, eso ha sido una de las cosas a las que yo simplemente he renunciado, a los sueños juveniles, ¿no? Y han madurado y han cambiado. No le quiero cortar las alas a nadie, ¿no? Yo creo que todos podemos luchar por nuestros sueños, pero yo me tuve que dar cuenta de una cosa y de la manera más difícil, Eduardo. Y es que Dios no quería que yo hiciera una gira mundial. Yo quería, ¿no? Y mi yo juvenil estaba empecinado a cumplir ese sueño, ¿no? Pero a través de las circunstancias, a través de la experiencia, a través del conocimiento y del aprendizaje, a través del acercamiento con Dios, te das cuenta que si el plan de Dios está, si en el plan de Dios está que yo haga algo como eso que yo soñaba en mi juventud, pues bueno, pero en este momento Dios es muy claro acerca de lo que Él quiere que yo haga con mis recursos y con mi vida, ¿no? Entonces, lo abandoné. ¿Sí? Ayúdame a entender cómo le hiciste para saber que eso no era lo que Dios quería. ¿Cómo supe? Sí, es decir, era algo que tú querías pero que Dios no quería y entonces por eso... Claro, sí te entiendo. ¿En qué forma podemos enmascarar el no haberlo hecho, ¿no? Con decir, no, pues no se hizo porque pues Dios no, y no se hizo porque Dios no quiso, ¿no? Sí te entiendo. Yo creo que, como platicábamos ahorita fuera del aire, no llegamos a tener las evidencias así en físico que te pueda mostrar ahorita y decir, así fue. Pero lo que sí te puedo decir es esto. Yo aprendí a reconocer cuando algo sí era parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me lo mostró, con evidencias, ¿no? Con evidencias que yo pude sentir y que yo pude ver. Entonces, actualmente, digo, me voy a adelantar un poquito, pero para poder resolver este asunto. Actualmente yo estoy a cargo del líder del Ministerio de Alabanza en una iglesia, en Ciudad Cuauhtémoc. Yo duré muchos años en mi primera iglesia
y más de 10 años en la iglesia en donde estaba mi mamá. Y durante ese tiempo, Eduardo, muchas personas, o algunas personas, no muchas, pero algunas personas se acercaban a mí y me decían, ven a apoyarnos a nuestra iglesia, ¿no? Varias iglesias me invitaban y me decían, queremos que vayas y nos apoyes. Serías muy útil aquí. Ajá, sí. Entonces, yo lo que hacía era que, pues qué padre, se me hacía bien chido, sobre todo porque eran iglesias que de repente pues eran muy grandes y suponían pues un desenvolvimiento profesional desde mi campo, pues muy padre, ¿no? Y yo lo ponía en oración, yo lo consultaba con mis pastores, y al final yo me daba cuenta que no era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no había una señal, porque no había algo ni por parte de mis pastores, ni por parte de Dios que Él me dijera que sí. Un día, cuando me ofrecieron ir a Casa de Fe allá en Cuauhtémoc, pasaron una serie de situaciones, ¿no? De experiencias que a mí me dejaron ver claramente que era la voluntad de Dios. Entonces, esa probablemente haya sido una de las veces en las que yo te puedo decir real, yo supe de primera mano que era la voluntad de Dios que yo fuera para allá. Que es una ciudad que está a 1 hora de donde yo vivo, que supone un desgaste, ¿no? En el transporte, que supone muchos retos y todo. No importa, ¿no? Por primera vez, o bueno, de las primeras veces que yo pude sentir tan claro que era la voluntad de Dios. Entonces, yo ahí supe cómo se siente la voluntad de Dios, ¿no? Yo nunca sentí eso cuando yo quería irme de gira, ¿no? Si hubiera estado dentro del plan de Dios, ¿no? Que yo lo hubiera hecho, yo siento que Dios me hubiera mostrado tan claramente como ya lo ha hecho en mi vida. Entonces, si yo no supiera cómo se siente una aprobación por parte de Dios, entonces sí quizás estaría enmascarando un fracaso o algo así. No son preguntas que tienen una intención de molestar, ¿eh? O sea, son... No, te voy a hacer preguntas que creo que pueden surgir en las personas que están escuchando. Claro. Y de hecho sí están surgiendo en mí también. Esta parte de cómo la voluntad de Dios se refleja a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Es decir, ahorita si te pregunto, ¿no es la voluntad de Dios esa gira mundial? Por poner el ejemplo de lo que has estado platicando, ¿verdad? Nunca en tu vida, o sea, que no suceda nunca en tu vida, ¿también tienes respuesta? ¿Cómo? De saber si esa es la voluntad de Dios para algún momento de tu vida o está... Okay. Sí, era lo que te decía ahorita. Yo tampoco yo no conozco el plan de Dios completo para mi vida, ¿no? Entonces es como que se va abriendo, sí, según claro. vives, va modificándose, lo modificas tú, lo modifica Él, las decisiones tuyas y las decisiones de Dios lo van modificando juntas. ¿Cómo lo concibes? Yo sé que es un tema muy subjetivo, pero lo puedo decir desde mi punto de vista personal. Sí. Mira, yo sé que quizás sea el peor ejemplo de todos, pero bueno, ya estamos ahí, ¿no? Yo creo, y no sé si tú lo compartas conmigo, pero que nuestros sueños no le son ajenos a Dios. Ajá. ¿Sí sabes? O sea, y tampoco de alguna manera que le perturba que tú tengas anhelos o aspiraciones, ¿sí, ¿no? Ajá. Entonces te digo, el que utilizara como ejemplo esto de que renuncié a un sueño, ¿no? No siento que limite el propósito de Dios para mi vida, ni que limite mis aspiraciones, ¿no? Te digo, si en algún momento el propósito de Dios, como tú dices, quizá para un futuro va por ahí, yo lo voy a recibir con mucho gusto porque voy a recibir la confirmación de que así es, ¿no? Ahora, yo lo que siento es que quizá tal vez no es el momento, ¿no? ¿Cuándo quieres cumplir tus sueños? Los quieres ya. Somos bien desesperados, ¿no? Queremos hacer las cosas, queremos lo que deseamos, lo queremos ya. Quiero esto y lo quiero ya, ¿no? Yo creo que el momento en el que yo deseé hacer eso no era el momento de Dios. Quizás sea después o quizá no lo sabemos, ¿no? Pero en ese momento, te digo, yo tuve que renunciar quizá al tiempo, ¿no? Porque mira, hay algunas cuestiones que podemos hasta explicar de manera cultural. Ajá. Podemos explicar de manera temporal por la época en la que vivimos, en cuestión de que, bueno, no estás tan lejano de tu juventud, pero tampoco estás hablando de que estás en tu adolescencia, ¿verdad? O en un momento de la frescura de la juventud, que es tan valorado por un mercado mundial. Ya ni siquiera estamos hablando de cuestiones espirituales ni Dios, sí, sino de definiciones muy, muy, muy prácticas, muy aterrizadas. ¿Qué tanto tiene que ver más con eso
que con que Dios esté obstaculizando o facilitando el camino al cumplimiento de ese sueño. Hace unos años tuvimos un concierto en el Teatro de Cámara. Estuvimos Josué García, Moller y un servidor ahí. Lo disfrutamos. Yo personalmente, y habrá quien lo tome a mal, habrá quien no le vea ningún problema a esto, yo no hice una oración previa como para preguntar: Dios, ¿es tu voluntad que hagamos este concierto? ¿Quieres que hagamos esta convocatoria? ¿Te gustaría que fuera en este teatro? Y lo hicimos, ¿verdad? Lo realizamos. Digo, quizá esta función la hiciste tú porque fuiste de alguna manera... Bueno, yo funcioné como organizador, sí. Más que nada. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre este pequeño escalón, peldaño, hacia una meta de tener varios conciertos, no nada más así en una escala, llamémosle micro, ¿verdad? O local, Ajá. sino una escala masiva, mundial, que requiere que tengas los contactos, que tengas los recursos, que tengas la efervescencia del mercado también? Te lo estoy otra vez planteando en aspectos muy terrenales, pero no sé si me deja entender, porque quiero llegar a la pregunta de ¿qué tan lejos está más bien eso de ser la explicación de por qué no va a cumplirse ese sueño en tu vida? No necesariamente porque sea algo que Dios te dijo que no quiere para ti, ni que no hacia el tiempo, sino que los factores o los elementos o las variables no se ven tan fáciles para tu camino, ¿me explico? O tan al alcance, porque finalmente puedes empezar a decir, bueno, y aquel fulano o fulana que sí tiene esta gira mundial, pues tiene un contacto que tiene pozos de petróleo en Arabia Saudita, ¿verdad? Sí. Un amigo que le cayó muy bien y le patrocinó, le financió toda su gira mundial, pues así que fácil. ¿Cómo le haces para distinguir entre que sea solamente esto tan terrenal y aquello tan espiritual? ¿O está amalgamado y cómo, verdad? Fue muy largo toda la explicación porque me interesa mucho. Y la pregunta de Pilón es tan ambigua como la respuesta, probablemente. Porque, Moller, yo sí quisiera que tuvieras una gira mundial. Yo también. Y tengo, hasta ahorita, ¿verdad? Tal vez después de que me respondas cambia mi perspectiva. Pero hasta ahorita tengo la idea de que hay que luchar por aquellas cosas que queremos y que está implícito en el plan de Dios, que te esfuerces y que hagas lo que sea posible para ti y que le dejes a Él lo imposible. Entonces la pregunta tiene como una pregunta de retaguardia, ¿verdad? Que está haciendo, ¿sigues luchando por ese sueño? Claro. ¿O tuviste un suicidio de anhelos? No sé cómo decirlo. Sí, era lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, de si esta declaración realmente es una declaración de rendición, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, por quizá solo un par de razones. El primero, porque te digo, el futuro es sumamente incierto, tanto desde esos dos aspectos que tú dijiste, tanto de la voluntad de Dios, que no la alcanzamos a conocer quizá en su totalidad, y segundo, que yo no sé si me voy a conseguir un amigo con pozos petroleros en un futuro, ¿no? O sea, ninguno de esos dos los conozco y entonces por eso no puedo decir si en el futuro puede suceder o no. Y lo otro es que el anhelo y el deseo y los sueños perduran, son muy... como si se arraigan, ¿no? De una manera muy profunda. No me rindo, ¿no? Pero probablemente en algunos años, no sé, estemos volteando a ver este podcast, ¿no? Y nos riamos, ¿no? Y mira, yo pensaba que no se iba a hacer. Pues y míranos ahora, así, ¿no? O sea, qué padre, se me hace chido y me va a bofetear en la cara, ¿no? Probablemente. No era como rendirse, sino simplemente ir quizá cumpliendo los sueños que en este momento yo sé que puedo cumplir, que Dios me ha mandado a cumplir. Te digo, yo no estoy ni frustrado ni nada, sino al contrario, muy ocupado, muy motivado por lo que estoy haciendo ahorita. He aprendido a amar de una manera muy distinta a la iglesia local, he aprendido a amar al cuerpo de Cristo de una manera muy distinta. He aprendido a conocer mi papel como adorador, ¿no? De una manera también diferente. Y eso ha supuesto muchas cosas en mí. Era lo que te decía,
por ejemplo, con la música también. O sea, cuando yo entré a estudiar, y yo creo que todos, o la gran mayoría de los que entran a estudiar a la Facultad de Artes, traen esa mentalidad de rockstar, ¿no? Terminan la carrera y ya no la traen. ¿Es porque la escuela reprimió sus sueños? ¿Es porque la escuela los apagó? No, es porque la escuela y el conocimiento les dio un entendimiento totalmente distinto de lo que es la música, ¿no? Para mí ahora la música ya no es menos, ya es mucho más, ¿no? Hay muchas más cosas que puedo hacer con ella y he hecho muchísimas más cosas, ¿no? O sea... pero significa que entonces tienes nuevos sueños. Claro, o sea, cambia. Y que son proporcionalmente igual de satisfactorios. Es satisfactorios, Ajá. Exacto. O sea, te digo, la escala visual puede resultar distinta, ¿no? La escala visual, la escala humana, como le quieras decir, ¿no? Porque finalmente también esta cuestión de hacer una gira mundial y de llegar a convertirte en una figura como fulano o fulana, ajá, sabemos que es una ilusión. Sí, o sea, sabemos que es una ilusión. Ajá. ¿Quiénes son esas personas que están atrás de ti, sí, siguiéndote en las redes sociales? ¿Quiénes son? Hay quien le da un enorme valor, pero es una ilusión, porque finalmente el valor es vano, ¿no? Está vacío. No te llaman en la noche y te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Exacto. Digo, de alguna manera lo entendemos en las cuestiones terrenales, lo que implica el beneficio de haber tenido pegue, ¿no? Sí, lo que implica un impacto en una generación, un impacto en una cultura. ¿Quién no lo va a anhelar? Sería muy falsa humildad una persona que no dijera que anhela el crecimiento personal, que anhela una superación personal, que le gustaría dejarle una mejor vida a su familia, bla, bla, bla. Llámale regalías de canciones, llámale el apellido prestigio, lo que tú quieras, ¿verdad? Y creo que quien defienda este argumento de no, yo no quiero nada, habla con ignorancia, ¿no? De alguna forma. Es una zeta, así. Sí, está extraño. Pero creo que hay una inercia natural en todo ser humano de buscar un crecimiento, ampliarte, conquistar más, ¿cómo se puede decir? Más sectores geográficos, no sé, o sea, traspasar límites, fronteras en el buen sentido, que algunos lo ven como mera egolatría. Hay algunas personas que lo ven como vanagloria. Sí, pero ¿qué conflicto realmente puede existir entre un sueño que tú quieres y la voluntad de Dios? Déjame te explico esto. Una vez estaba yo en Ciudad de México, conocí a unos pastores, ¿no? Actualmente son unos pastores muy populares y tienen una iglesia muy creciente, muy floreciente. Estuve yo en su congregación y todo. Yo recién acabé de sacar el disco de Aroma de tu voz. Y entonces en una de las cenas que tuvimos, un restaurante riquísimo, por cierto, italiano, no me acuerdo cómo se llama. Qué bueno que me llevaron, estoy súper agradecido, estaba riquísimo. Me estaban platicando y me contaron de una situación que pasó en su iglesia madre, por así llamarle, ¿no? Una iglesia donde ellos son enviados como iglesia hija, de una persona que se le dio la regalada gana grabar un CD y que lo grabó y sin pedir permiso, y entonces pues que le pusieron un estate quieto, le dijeron que así no se hacían las cosas, y yo por adentro escuchando ese testimonio y yo pensando, pues yo no le pregunté a nadie. Ajá. O sea, francamente yo ni siquiera fui con mis papás a decirles, oigan papás, pues qué piensan de esto, revisen las letras. No me acerqué con algún consejero, no sé si me explique, no subordiné este proyecto a la aprobación de absolutamente nadie, sí, más que la seguridad de que no era nada nocivo, ¿sabes? Que era algo que en mi interior tenía el deseo de hacer, como cuando tienes las ganas de hacer un poema, sí, que no le preguntas a nadie, ¿no? ¿Quieres hacer un dibujo? No así consultas, o sea, para mí es una obra artística también, de un punto de vista. Entonces yo los escuché y me reservé mis comentarios, desde luego, pues para respetar la autoridad que ellos tienen y la forma en la que veían las cosas. Pero por adentro me dejó una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuál es el verdadero conflicto? O sea, ¿en dónde Dios te quiere dar de azotes porque tú quieres hacer algo y Dios te regaló la voluntad?
así llámale vestirte con pantalones aguados o pegados, así llámale peinarte para atrás o para un lado por partidura en medio, o hacer un disco o escribir un libro o lo que se te dé la precisamente regalada gana, que es regalada ¿por quién? Precisamente por Dios, ¿no? ¿Tú cómo concibes esto? Yo sí me quedé con una pregunta, ¿verdad? Y tal vez tengo mi respuesta personal y todo, pero que es una pregunta en la que no he terminado de aterrizar cuál sería la forma verdaderamente legítima de tener que subordinar o no los proyectos que tú tienes a voluntades distintas a la tuya. Sí. Mira, yo no sabría darte también una respuesta así como tal, pero gracias a Dios tenemos un montón de ejemplos en la Biblia, ¿no? Y eso es algo que a mí se me hace muy padre. Yo veo casos desde los más básicos, ¿no? Como quizá un Noé que no planeó construir un arca, ¿no? A un Moisés que no planeó liberar a un pueblo, incluso un Jesús que en el plan todavía como que le tuvo sus dudas probablemente, ¿no? Yo creo que si bien la voluntad de Dios es algo que no alcanzamos a comprender del todo, si Él llega a conocer nuestros corazones y nuestros sueños. Mira, hasta Harry Potter, ¿no? Lo menciona, ¿no? Con el sombrero seleccionador, le dice Harry a su hijo, no te preocupes, el sombrero toma en cuenta tu opinión, ¿no? Entonces, yo quiero creer que, utilizando el peor ejemplo del mundo, pero yo quiero creer que uno tiene nuestros deseos, ¿no? Unos deseos. Ahora, eso sería otra plática total, ¿no? En cuanto a en qué están basados nuestros deseos. Tú dices, hay un anhelo natural del ser humano por improve, por mejorar, ¿no? Pero ¿cuántos de esos impulsos pues no están ya definidos por la sociedad, ¿no? En los que te dicen, esto es éxito y esto es fracaso. O sea, no solamente sale de la humanidad, sino que sale de la cultura, ¿no? Entonces, sea como sea, pues tú creces con una serie de anhelos y con una serie de deseos, ¿no? Que hasta qué punto son sembrados por Dios. Exactamente, o sea, por eso te digo, ahí es donde uno tiene que ser muy o si se puede, porque tampoco sí se puede, o sea, de ser muy analítico, ¿no? En cuanto a qué sí, qué no, pero es un aspecto que me parece también que entraríamos en el ámbito de lo relativo, ¿no? O sea, Señor, pusiste tú esto en mi corazón, o sea... o están haciendo en mi egolatría. O es porque mis amigos, ¿no? Lo quieren hacer y ahora yo también quiero, dijo Foucault, ¿no? El deseo es el deseo del otro, ¿no? Entonces, ¿realmente lo estoy deseando yo? ¿O lo están deseando mis amigos? ¿O si es tu deseo? Entonces, es un tema para sí, no sé, pues haz de cuenta, ¿no? que yo cuando me estaban platicando eso ellos, pues yo tenía incógnitas, ¿no? Y decía, bueno, ¿y hasta qué punto es verdad que este muchacho tenía una egolatría? Ajá. Porque también puede ser que ustedes querían controlar todo lo que él hacía. No sé si me explique, ¿verdad? Sí. Y que querían tener injerencia en aspectos que son un regalo de Dios, la voluntad y el deseo de escribir, componer, cantar lo que tú quieras, registrarlo y dejarlo que perdure, ¿no? En pues una sí. obra Ahora, también me gusta pensar, ¿no? Me gusta pensar, aunque no aplica en todos los casos, pero también me gusta pensar que existe de nuevo este periodo de preparación, ¿no? O sea, como una persona que de repente jamás ha escrito nada y jamás ha tocado un instrumento y Dios llega a poner en él el sueño de grabar un disco, ¿cómo lo va a hacer en ese momento, ¿no? Está incapacitado, ¿no? No digo que Dios no pueda, no sé, capacitarlo, ¿no? Pero también creo que quizá el gran sueño está seguido de otros sueños y de otras metas que sirven como preparación para eso. ¿Estamos listos para cumplir ese sueño? Quizá no, quizá ahorita estamos en esta escuela, ¿no? En este momento que nos va a preparar para otra cosa, ¿no? Entonces te digo, yo si no hubiera pasado por ese grupo versátil, ¿no? Yo no hubiera podido, por ejemplo, grabar un disco. Que aquí lo traigo, pues, para los que no lo conocen. Ya no existen los discos, pero lo tenía en la casa y pues dije, sirve como... Sí existen, ¿cómo no? Son clásicos. Entonces te digo, creo que estamos cumpliendo. Yo me siento que estoy, en lo que estoy haciendo, estoy cumpliendo sueños, nuevos sueños, como dijiste tú. Los siento muy pegados, o lo más pegados que jamás habrían estado a la voluntad de Dios.
creo que cuando soñé con otras cosas, muchos de esos sueños sí eran ególatras, sí eran egoístas, sí tenían otro fin, ¿no? Ahora esto lo veo distinto, lo siento distinto, y si quizá yo necesito esto para cumplir otro sueño, al final me voy a dar cuenta de eso, y como te digo, voy a voltear al pasado y voy a decir, para eso era, porque cuando yo estaba en ese grupo, no creas que no me preguntaba, ¿qué hago aquí tocando en la tierra? ¿Qué hago cargando bocinas? O sea, sí me preguntaba, ¿es realmente el propósito de Dios? Cargando cables, ¿no? Sí, cargando cables y todo, ¿sería realmente el propósito de Dios? Ahora lo entiendo, ahora me queda clarísimo, y adoro ese tiempo que pasé de preparación, ¿no? Si este es un periodo de preparación en el cual cumplimos otra clase de sueños, otra clase de metas, qué padre, que venga, ¿no? Entonces no está peleado el luchar por tus sueños con el, ¿cómo decirlo? Luchar por tus sueños, porque cuando podemos hablar de ejemplos ya realizados, ¿no? Ajá. De ejemplos que podemos tomar como nuestro modelo a seguir. Todos ellos tienen testimonio de esfuerzo, de sudor, de sacrificio, sí, de desveladas, de frustraciones, de luchas, de pruebas. No tenía Netflix, de críticas, ¿no? Para empezar. De muchas cosas. Entonces dices de repente, bueno. Quiere decir que hay un ingrediente indispensable, ¿verdad? Una fórmula secreta. Sí, un ingrediente indispensable que es el ser incansable, determinado, tenaz, no sé. Yo estoy ahorita, les he dicho en otros de los episodios que he grabado recientemente en esta época, que ando medio traumado con la serie de Last Dance de Michael Jordan y de los Bulls de Chicago. Y una de las cosas que mencionan constantemente es que era un tipo exigentísimo, ¿no? Y que te das cuenta que esas mismas expresiones las dicen de otros que estaban, como Michael Jackson, ¿verdad? O sea, que eran exagerados al grado de ser molestos, y nefastos, y cansar y hartar a los que estaban a su alrededor, inclusive enojarlos, ¿verdad? Por toda esa exigencia, y a veces exigencia violenta. No quiero separarme mucho del tema que estamos diciendo, pero ¿no será también que nos ha faltado esa tenacidad y esa agresividad necesaria y sana? Porque no creo que tengamos que brincar líneas donde ya no sea saludable, para precisamente alcanzar el sueño sembrado de Dios en nosotros, que nos hizo tener ese anhelo y esa ilusión de perseguirlo. Sí me seguiste la pregunta. Sí, total. Y estoy totalmente de acuerdo, te digo, aunque muchas de las veces obviamente también influye otros factores, ¿no? O sea, como te digo, yo debí haberme vencido entonces cuando me di cuenta que me gustaba la música a los 13 años, ¿no? Debí haberme dado cuenta que me gustaba la música a los 3 años, ¿no? Y ahí igual que una bailarina, brincaste, ¿no? un obstáculo. O sea, de alguna manera yo dije, bueno, pues sí se puede, aunque hay un estándar en la vida, ¿no? Que te dice, es que si no empiezas chavito, no la vas a armar. O sea, ya es una constante, ¿no? Es loquísimo lo de los planes de Dios, ¿no? O sea, digo, si seguimos en ese tema, te das cuenta, por ejemplo, de raza que le cambió el plan a Dios, ¿no? Sí. O sea, ligeras excepciones, ¿no? En el que te vas a morir, espérame un ratito, ok, te doy chance otro ratito, voy a destruir Sodoma y Gomorra, oye Señor, si esto, o sea, gente que ha podido negociar también con Dios según sus deseos y sus anhelos, vato. Entonces, no hay nada como definitivo, yo creo, no podríamos llegar a algo definitivo. Oye, te voy a decir algo que a ver si no te vuela así la cabeza, ¿no? Pero sabemos de personas que están en el cumplimiento del sueño, que están viviendo el sueño, living the dream, ¿verdad? Ya están ahí. Los volteas a ver y dices, qué padre, ¿verdad? Se pasan de lanza. Hablando en el ámbito musical cristiano y empezar a tomar como referencia a otros, puedes decir, pues mira, toda la gente que está consumiendo su música, las están usando sus canciones como parte de su repertorio dominical, ¿no? Creo que ahorita un modelo muy, muy importante es Hillsong, por ejemplo. Sí. Y que de repente te das cuenta, no precisamente en Hillsong, pero que te das cuenta de gente que está viviendo el sueño, y digo tal vez también en Hillsong, ¿verdad? Pero no conozco de primera mano, pero gente que está viviendo el sueño y que conoces el camino y que no fue un camino legítimo. Sí, okay. ¿Verdad? Los shortcuts. Hicieron trampas. Sí, las shortcuts. Hicieron terribles y asquerosas y tramposas
pues sí, pero desviaciones sí, ya para llegar al sueño. Entonces ya estamos entrando a la parte, ¿cómo se llama? Oscura, ¿no? Partes oscuras. Entonces, sí. que de todas formas, si te fijas, no es una garantía el llegar al cumplimiento del sueño. Y la disciplina y el esfuerzo. Exacto, y poder decir, aseverar porque los ves ahí, que Dios les concedió eso porque era su voluntad. Mira, era la voluntad de Dios. Yo creo que a todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar en algún momento. Todo lo que nosotros construimos en la tierra va a ser probado, ¿no? Unas cosas se van a quemar porque son hojarasca, ¿no? Y otras cosas van a permanecer. Entonces, lo que las personas hagan con su vida, ¿no? Y cómo lo hagan, pues que les vaya bien. Entonces, ¿por qué nos importa tanto la opinión pública? Sí, no debería importarnos más que una sola opinión. Porque de alguna manera son los que ponen los estándares, ¿no? De nuevo, o sea, te digo, ese es el problema, que queremos ser como Hillsong porque la sociedad ha definido que Hillsong es la onda. Es ¿no? éxito. Es la onda, sí. Entonces, siendo que hay alguien que está ahorita como David, allá en Donadielandia, ¿sí? En un lugar de anonimato, completamente componiendo salmos que están tocando el corazón de Dios. Claro. Y que no necesariamente están en ninguna plataforma de streaming. Bueno, exacto, es a lo que voy. O sea, ¿en dónde están entonces las victorias? Están en el... Eso a mí me queda muy claro y creo que a ti también, porque una vez me lo compartiste. Las victorias realmente en el propósito de Dios, al menos para nosotros como músicos, dudo mucho que estén en el número de reproducciones. ¿Sí sabes? Creo que dista muchísimo del número de reproducciones. Qué bueno el día en el que llegamos a esas conclusiones, ¿no? Sí, es genial. Te libera. Te das cuenta que si el mensaje que Dios puso en tu corazón, porque lo puso, las personas que puso para componer esa canción y crearla y producirla y sacarla, los recursos fueron para que te llegara un mensaje de una persona y que te dijera, no manches, o sea, en este momento esta era la palabra que yo necesitaba. Y aunque no te llegara, ¿no? Pero que tú tengas la seguridad de que al cumplir el propósito de Dios, Dios está haciendo algo con una persona, ¿no? Sí. O sea, y gracias a Dios tengo el testimonio, ¿no? Y a mí ese me hace bien padre, o sea, tener el dato, ¿no? Y todo. Yo no mido o no creo que sea saludable medir nuestro éxito por los tabuladores que actualmente se están manejando, ¿no? Digo, de nuevo habría que hacernos la pregunta de si nos conviene también hacerlo, sí, porque ¿no? hay gente que tiene todos los aplausos menos uno, ¿sí? Y gente que tiene un aplauso y es el que cuenta. La bucheo de todos los demás. Sí, sí, te digo, yo estoy contento, ¿no? Estoy contento, estoy expectante. Y coleando. Vivito y coleando. Vivito y coleando, sí, contento y coleando. Con lo que Dios ha hecho, Dios me ha puesto en una posición que sin querer, eso te lo juro que sin querer, ha provocado una reacción muy, muy curiosa, fíjate, a partir, te digo, de los 2010 más o menos, todos los músicos, un gran número de músicos cristianos les entró esa intención de profesionalizarse en la música, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá, te digo, no son muchos años, probablemente unos, no sé, no, creo que ni siquiera 10 años, pero te puedo hablar de que muchas personas que están sirviendo en sus iglesias, aquí en la ciudad y en otras ciudades del estado, se han dado cuenta que pueden profesionalizarse y hacer mejor su servicio a Dios a través de una preparación académica, ¿no? Y ahora resulta, dato curioso, ¿no? Cosa curiosa, que yo les doy clases, ¿no? O sea, está bien raro, ¿no? Porque los conozco, platico con ellos, les cuento mi experiencia, me cuentan su experiencia, ¿no? Y de alguna manera se ha convertido en una forma en la que yo también he descubierto esa utilidad que yo tengo en el reino de Dios, ¿no? O sea, de poder conocer, de poder experimentar junto con ellos esas ganas de hacer mejor lo que están haciendo para Dios, de servir mejor en el ministerio musical y de que pues todos los músicos ya saben quién soy porque les di clases, ¿no? O sea, o porque han escuchado mi música o algo así. Y eso digo, qué padre, porque no lo pedí al menos de esa manera, ¿sí sabes? Pero Dios se encarga de ponernos en esos lugares y de alguna manera nosotros debemos responder a ese puesto que Dios nos da, y he tratado de hacerlo. No sé si, bueno, seguro recuerdas, después de grabar el disco y de Chilis y eso, te invité a una conferencia a la Facultad de Artes, ¿no?
yo no he parado y he tratado y me he comprometido a no parar en el tratar de juntar esas dos cosas. Mi propósito en la tierra que Dios puso en mi vida de llevar el evangelio, de compartir el amor de Dios, y en la posición en la que Él me ha puesto profesionalmente, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hice, porque tenía muy poquito dando clases, fue invitarte a dar una conferencia. Platicamos según esto de las diferencias entre la música pop y la música clásica y todo eso, tú que tenías ambos perfiles, pero al final terminamos hablando de lo que se tenía que hablar, ¿no? Luego invité a Omar Rodríguez, ¿no? Omar Rodríguez también nos acompañó, habló de su trayectoria, pero al último terminó hablando de lo que se tenía que hablar. Cada 2 años yo estoy realizando conciertos en la facultad que son para mostrar cierto género o para mostrar cierto material, pero en el que al final se termina hablando de lo que se tiene que hablar, ¿sabes? Entonces ha sido una experiencia o una parte de mi vida, esta parte profesional, que no he podido despegar y no he querido despegar de esta otra parte que es muy importante, que es la más importante. Y el poder tener la oportunidad, la apertura, los recursos, hombre, o sea, es a veces algo que no te explicas cómo, o que te lo explicas simplemente porque de nuevo entiendes que Dios lo apoya, ¿no? Lo avala, y no porque seamos unos perrotes, ¿no? Ni porque andemos acá al 100, sino porque Él sabe que Él te puso en esa posición para que hicieras algo, ¿no? Y yo he tratado de hacerlo, no sé si he hecho todo lo que debiera hacer, y yo creo que todavía nos falta mucho por hacer. Ahorita traemos un proyecto de gospel, el que hicimos apenas el semestre pasado. Ahora sí, bueno, nunca lo hemos hecho con pelos en la lengua, pero fue el más descarado de todos, definitivamente. Una serie de canciones del género, en el que pues es gospel. O sea, la primera frase que se dijo en ese concierto fue: Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. En la primera frase del concierto, lo que abrió el concierto en el auditorio de la Facultad de Artes fue esa declaración. Entonces ha sido algo que realmente me ha motivado a seguir haciendo cosas similares, porque creo que estamos ahí con una razón. Y no quiero dejar pasar a la oportunidad de lo que te mencionaba ahorita. Nada de esto, de todas maneras, es posible si no te encuentras con las personas adecuadas. No es mi sueño, no es mi anhelo, ¿no? Es un anhelo colectivo, ¿no? El compartir el amor de Dios, el compartir la palabra de Dios, muy rara vez yo creo que se va a presentar para una sola persona. Juan el Bautista, yo creo, pero de ahí en más, o sea, creo que el sueño es colectivo. Hasta Jesús tuvo 12 apóstoles, ¿no? Entonces, él me ha puesto también, personas muy importantes como las que te mencioné al principio, como las que te puedo seguir mencionando después, personas que me han apoyado, que me han seguido en mis sueños, que no me han abandonado, aun y cuando de repente pareciera lo más saludable, ¿no? Personas que han permanecido conmigo, que me han inspirado a ser mejor, que me han inspirado a tener nuevos sueños y que lo siguen haciendo el día de hoy, ¿no? El día de hoy. Entonces, si también entramos a esta definición de cómo cumplir los sueños, es juntarte con las personas correctas, ¿no? Y por eso yo tengo mucho que agradecerle a Dios, porque me ha puesto personas como tú, me ha puesto personas como mis amigos, que me han ayudado en mis proyectos musicales, que me han impulsado. Ahora mi grupo, el que me toca liderar en Casa de Fe, que de alguna manera me han motivado a mejorar en lo que tengo que mejorar y a seguir soñando más. Eso me parece que es indispensable, ¿no? También para este tema. Definitivo. Yo creo que necesitamos tener otro episodio, así que vamos a dejarle hasta aquí para ya no saturar más de tantas experiencias en este primer episodio. Yo creo que tienes más tela donde cortar. Tenemos. Yo terminé así muy fascinado. A mí me gusta generar preguntas, ¿sabes? Que estuvo súper perro, sí. Mira, aunque no tengamos respuestas, a mí me gusta mucho que la gente ya se quedó con preguntas. Son preguntas que las veo vitales para definir el curso personal, ¿sí? Creo que una de las cosas que se da mucho es el control o la manipulación de personas cuando tienes una vulnerabilidad mental, cuando eres así como medio inexperto. Y entonces alguien que tiene audacia por encima de ti puede sacar provecho de tu ignorancia. Entonces cuando te haces de tu inocencia, ¿sí? Cuando te haces este tipo de preguntas dices, oye, pues de alguna manera tienes que estar tomando precauciones, ¿verdad? Para no ir a permitir que pase el tiempo
y luego voltear atrás y decir, caray, estuve, ¿Qué me estuve preguntó? obedeciendo ideas que no necesariamente eran ley Ajá. y que las vi como leyes. Porque creí yo y quise creer yo que eran leyes cuando eran simplemente sugerencias o formas. Yo quiero generar esto en las personas, ¿verdad? Que se den cuenta a tiempo de que hay una responsabilidad personal frente a Dios de lo que vamos a hacer con lo que Él nos dio. Oler, vámonos. Vámonos, muchas gracias por gracias a ti. invitarme. Ojalá que Tienes se que volver. repita. Sí, gracias. Gracias por haber escuchado este episodio, esperamos que lo hayan disfrutado y hasta la próxima.